Unidad 5. Y ya estamos nivelados. Vamos a trabajar en esta ocasión la unidad titulada Conectores Lógicos. Préstenme por favor atención. Trataré de ser breve, conciso y macizo. A ver, vamos primero a conocer las funciones de cada conector lógico, ¿ya? Estos conectores lógicos que están clasificados, por si acaso, yo solamente te voy a enseñar 10, porque son los más usuales, los más convencionales o los más propuestos en preguntas de examen, ¿ya? Este cuadrito que ya te estoy anticipando, lo tienes que aprender, ¿ya? Te sugiero que lo imprimas, ¿ya? Lo pegues en tu techo, ¿ok? Y lo mires minutos antes de dormir, ¿está bien? Contémplalo, ¿sí? O pégalo frente a tu espejo para que te acuerdes cada mañana, ¿ya? Repásalo, por lo menos apréndete 5 conectores por cada tipo, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a conocer las funciones de estos conectores, vamos a desarrollar, hilvanar, o desarrollar la capacidad de hilvanar segmentos oracionales. Cuando aplicamos eso, chicos, es más fácil hacer los conectores. Miren, eso nos va a permitir optimizar el sentido lógico de las palabras, de las oraciones. Miren, por ejemplo, este ejemplo, esta oración tiene 3 segmentos, ¿cierto? Se preparó bien, fracasó, esto lo llevó a retirarse del atletismo. Ya. ¿Cómo se completa correctamente los conectores o la oración con conectores? En la primera parte dice se preparó bien, o sea, estamos diciendo de que el, el contenido del primer segmento es positivo, tiene un sentido positivo. El segundo tiene un sentido negativo, porque dice fracasó. Entonces, observando aquí las ideas positivo-negativo son opuestos y qué conector necesitas entonces aquí, un conector de contraste, ¿correcto? Las opciones que nos dan un conector de contraste en el primer lugar o en la primera parte es la A, B o C. Pero yo, ¿por qué marqué la letra B como respuesta? Porque yo puedo observar que el segundo segmento que dice fracasó con la última relación o el último segmento que dice esto lo llevó a retirarse del atletismo, aquí yo veo que hay una relación de causa y efecto, ¿ok? Fracaso viene a ser la causa del que se retiró del atletismo, o sea, que lo último es el efecto. Cuando tú veas una relación de causa y efecto, lo que necesitas aquí siempre entre causa y efecto es un conector de consecuencia. Y el único conector de consecuencia que teníamos en la segunda parte, según las opciones, es la palabra entonces. ¿Correcto? Ahora, yo apliqué rápidamente porque conozco los tipos de conectores. Muy bien. Pero eh, suponiendo que tú ya sabes los tipos de conectores, entonces lo que yo sugiero es que analices la oración por segmentos. ¿Qué relación había entre se preparó bien y fracasó? Oposición. ¿Qué relación había entre fracasó y esto lo llevó a retirarse del atletismo? Causa-efecto. Entonces necesito un conector de consecuencia. Respuesta, beso. ¿Se entiende hasta ahí, estimados amigos? ¿Sí? Pasamos entonces ahora al... Muy bien, Linda. Chévere, chévere. Qué lindo se les escucha cuando dicen, sí, profesor, sí, profe. Chévere, bacán, bacán. Vamos al siguiente, al siguiente. Los tipos de conectores. A ver, observemos. Aquí les voy a enseñar 10 conectores lógicos, ¿ya? Solo 10. Hay más por si acaso, ¿no? Hay más, pero estos son los más conocidos, ¿sí? Conectores de adición, conectores de causa, conectores de consecuencia, conectores de contraste, conectores de concesión, conectores condicionales, conectores de equivalencia, conectores de orden y conectores de evidencia, además de los de ejemplificación. Entonces, conozcamos uno por uno. Los conectores de adición son conectores que van a agregar información, van a añadir datos. ¿Cuáles son esos conectores que van a agregar datos? I, E, esto es para evitar la cacofonía, ¿cierto? Ni en el caso de que se trate de una secuencia con elementos negativos. Además, también
asimismo, fíjate que asimismo se está escribiendo junto en una sola palabra, incluso, aún, la palabra aún, sin tilde, ¿ah? Fíjate bien. Cuando la palabra aún se escribe sin tilde, es un conector de adición, que equivale a la palabra incluso. Más aún, fíjate que en este caso como frase, ¿ya? Más lleva tilde, aún lleva tilde, en ese caso, sí se debe tildar, ¿ya? Así que, por favor, si es una locución, es una frase, lo tienes que tildar, ¿ya? Conectores de adición, entonces. Ahora, punto 2, conectores de causa. Introducen una explicación. Todos los conectores de causa inician o están al comienzo de una frase de explicación o de una razón o de un motivo. ¿Cuáles son los conectores de causa? Porque, fíjate cómo se está escribiendo porque, junto y sin tilde. Para ser conector de causa se escribe junto y sin tilde. Tenemos la palabra pues, dado que, puesto que, ya que, por, debido a, en vista que, por la razón, etc. Bacán. Y ahora, en los conectores de consecuencia, estos te van a presentar una consecuencia, o un efecto, o un resultado, como lo hemos visto hace rato en el ejemplo anterior, ¿cierto? Fracasó, entonces esto lo llevó a retirarse del atletismo. Entonces nos estaba introduciendo un efecto o un resultado de lo anterior. Entonces, ¿cuáles son esos conectores de consecuencia? Entonces, por lo tanto, ergo, que es un término equivalente a por lo tanto, o por tanto también, por tal razón, por ende, por ello, debido a esto, en consecuencia, de modo que, así que, etcétera. Hay muchos conectores de consecuencia, hay muchos más, pero aquí están los más convencionales. Ahora, una aclaración, chicos. Hay conectores de causa y conectores de consecuencia que son similares, pero por favor, ten cuidado, no los vayas a confundir, ¿sí? A ver, ¿se han dado cuenta? Hay dos conectores de causa y de consecuencia que son parecidos. ¿Se han dado cuenta cuáles son? Es por tal razón y por, Ujú. y por la razón. Correcto. Si dice por la razón, es de causa. Fíjate bien, por la razón. Si utiliza un artículo la, por favor, eso es causa. Pero si dice por tal razón, y aquí está haciendo referencia a un enunciado anterior. Por lo tanto, es un conector de consecuencia. Hay otro también que es parecido. ¿Alguien se dio cuenta? Debido a y debido a esto. Correcto. Por favor, te lo suplico, no te confundas. Debido a causa, debido a esto, consecuencia. ¿Correcto hasta ahí? Así que, aclarado el tema, paso al punto número 4. Conectores de contraste. ¿Qué hacen los conectores de contraste? Indican oposición total entre dos ideas. ¿Quiénes son los que oponen dos ideas totalmente? Pero más, fíjate que más no lleva tilde por si acaso, sino que se escribe junto, por si acaso, empero, que equivale a en cambio, más bien, con tilde más, por el contrario, ahora bien, sin embargo y no obstante. Aclarando un detalle aquí, los conectores, sin embargo y no obstante, recuerda siempre que van a estar entre signos de puntuación, obligatoriamente. Los otros no tienen la obligación. Pueden ir o no. Es opcional. Es dependiendo del estilo discursivo. Muy bien. Entonces, pero por normativa, sin embargo, y no obstante, siempre van entre signos de puntuación. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, ¿te has dado cuenta que en los conectores de contraste he dicho que indican oposición total? ¿Sí o no? Mientras que los conectores de concesión, ¿qué te presentan? Dice acá. Presentan oposición parcial. ¿Cuáles son esos conectores que indican oposición parcial? A pesar de, pese a o pese a que, aunque, todavía, aún, pero fíjate el detallazo.
La palabra aún, cuando se escribe sola y lleva tilde, aún es un conector de concesión, que equivale a la palabra todavía, ¿ok? Mientras que aún, si se escribe si se escribe sin tilde, equivale a la palabra incluso. Entonces, no vayas a confundirlos, por favor, aquí también, ¿ya? Aún sin tilde equivale incluso, conectores de adición. Aún con tilde equivale todavía, conectores de concesión. Y también está la frase aún cuando, aún cuando. Este conector fue planteado ya en una pregunta de examen de admisión en el año 2009. Hablo del examen de admisión de Villarreal, 2009. ¿Ok? Aun cuando, uno decía, pero aún va sin tilde, ya, debe ser un conector de adición. No, si aún sin tilde está al costado de la palabra cuando, este se convierte en un conector de concesión. Aun cuando equivale a aunque. ¿Ok? Son similares. Entonces, chicos, conozcan, por favor, diferencien. Yo sé que de repente usted dice, ay, profe, pero es mucha información. Es información que creo yo que lo necesitan saber y diferenciar. Ya, chicos, hay que manejarlo como las fórmulas matemáticas. ¿Ya? Ahora, tú dirás, profe, pero si ambos indican oposición, una oposición total, otra oposición parcial, ¿en qué consiste esa diferencia de total y parcial? Mira, cuando tú quieres utilizar conectores de contraste, normalmente estos conectores, te digo, mayormente van en el medio o en el centro de dos ideas. Obviamente estas dos ideas son opuestas. Y cuando utilizas conectores de concesión, los conectores de concesión normalmente van al inicio, ¿ok? Encabezan una idea opuesta, una idea quizá negativa, o una idea que se va a contraponer a lo que se dice posteriormente. Pero, ¿por qué se le llama oposición parcial? Porque la idea se, vamos a llamarle así, porque esta idea se supera, este problema, esta dificultad, este obstáculo se supera. Ejemplo, mira, cuando utilizas conectores de concesión, tú inicias con estos conectores y dices, a pesar de estar cansado, asistí a las clases de razonamiento verbal. Y eso que hemos empezado a las 8:00 y pico, ¿no? Pocha, profe de miércoles, pero son muy tarde, ¿no? Perdónenme, por favor, desde ya por haberme demorado un poquito, ¿sí? Pero he tenido que ajustar ahí algunos detalles en la clase anterior. Ahora, eh, los conectores de concesión presentan o inician un problema, ¿ok? A pesar de estar cansado, te está iniciando o presentando un problema, que finalmente se supera ese problema. A pesar de estar cansado, coma, asistí a las clases de razonamiento verbal. ¿Perfecto? O también puedes decir así, a pesar de tener el corazón roto, coma, sigo adelante. Pese a que estoy eh, desempleado, coma, no me daré por vencido y seguiré luchando. Entonces, estos conectores inician presentando un problema que finalmente se superan. Por esa razón es que se dice que los conectores de concesión son de oposición parcial. ¿Se entendió? En los conectores de contraste no hay una superación necesariamente. Por ejemplo, podemos decir, el profesor Aliaga es un as en letras, pero más o en cambio, el profesor Roy López, por ejemplo, es un experto en las matemáticas o en los números. ¿Me deja entender? Ahí hay un contraste. Se me dejó entender, letras, números. Puedo decir, mi enamorado viajará en el invierno al norte y yo iré al sur. ¿Me dejo entender? Entonces, pero yo iré al sur. Ahí vemos también contraste. Ninguna supera a la otra en este caso. Simplemente son ideas opuestas. En el de concesión, el problema se supera. Nada más. Otro detalle que casi me olvido mencionar, chicos. ¿Ya? Miren, habiéndoles mencionado cuáles son los conectores de concesión, ¿ya? Quiero agregar algo más acá.
A ver, chicos, por si acaso, ¿ya? En los conectores de concesión, agrega un conector más, ¿ya? Que es la palabra por más que. ¿Puedes agregarlo, por favor? ¿Sí? Agrega el conector por más que, ¿ya? En conectores de concesión agregas por más que. Y a veces, chicos, sucede lo siguiente. No obstante, bien es cierto, es un conector de contraste, pero a veces, no obstante, funciona como un conector de concesión. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Cuando va al inicio de una oración, ¿ya? Si va, no obstante, al inicio de una oración, es como si estuviera equivaliendo a pesar de o pese a. Mira, te voy a dar un ejemplo clarísimo. Con ejemplos me vas a entender mejor. Quiero que aprecies conmigo el ejercicio número 4. Dice, su ceguera, su debilidad, coma, siguió caminando. ¿Tú te acuerdas que te he dicho que los conectores de concesión indican un problema, una dificultad que finalmente se supera? Si te das cuenta, ceguera, debilidad son problemas, son dificultades. Pero cuando se dijo siguió caminando, lo superó o superó esos problemas, dificultades o impedimentos, ¿sí o no? Eso quiere decir que tú puedes utilizar aquí un conector de concesión, ¿cierto? ¿Cuáles son los conectores de concesión que hemos visto? Empecemos acá. A pesar de, pese a, aunque, todavía, aún, aun cuando, por más que, también te dije, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, ahora. Ahora observa. Si observamos, dice si bien, ante, a causa de, como, no obstante. No aparece ningún conector de concesión en la primera parte. Decimos, miércoles, ¿qué pasó? Entonces ahí es donde tenemos que pensar, el profesor Daniel me dijo que no obstante también puede funcionar como un conector de concesión. Entonces diría así, no obstante su ceguera y su debilidad, coloco una I porque necesito agregar otro problema más, ¿sí o no? No obstante su ceguera y su debilidad. ¿Está bien? Ya. Siguió caminando. Es como que se hubiese dicho, a pesar de su ceguera y su debilidad, siguió caminando. Eso quiere decir no obstante. ¿Te acuerdas que te dije? Si no obstante funciona como concesión, podría ser el reemplazo de a pesar de. A pesar de su ceguera y su debilidad, siguió caminando. Ahora, ¿qué necesito yo saber de esta última frasecita? Debía retornar al rumbo perdido. Debía regresar al rumbo perdido. Esta última frasecita, chicos, viene a ser la causa o la razón por el cual él tuvo que seguir caminando. Superó su ceguera, su debilidad, superó esos impedimentos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Que debía retornar al rumbo perdido. Entonces, si esto que está resaltado con amarillo es una razón o causa, necesitas aquí un conector de causa. Por esa razón, ya que viene a ser nuestro conector de causa, ¿cierto? ¿Cuáles son los conectores de causa que hemos aprendido? Acá está. Mira los conectores de causa. Porque, pues, dado que, puesto que, ya que. ¿Está bien? Listo. Más nada. Entonces, chicos, se está entendiendo cómo trabajar esto, ¿no? ¿Sí? A ver, yo trabajo 5 ejercicios y tú trabajas otros 5. A ver, seguimos ejercitando. ¿Ya? A ver. Me quedé acá, ¿no? Chispas. Me quedé en conectores de concesión. Ya, listo. Entonces, habiendo hecho ese hincapié, que no obstante puede que a veces funcione como conector de concesión, ya quedó más clara la idea. Punto número 6, conectores condicionales. Los conectores condicionales indican condición.
O sea, van a introducir una relación de causa y efecto. Van a iniciar una relación de causa y efecto. Ahora, ejemplo. ¿Cuáles son esos conectores condicionales? Sí, cuando, de, siempre y cuando, sí, solo sí, etc. Eh, recuerda, por favor, que cuando vas a utilizar un término condicional acompañado de un adverbio, si dices si no estudias, entonces no ingresarás a la universidad. Ya, se escribe separado, ¿ok? Pero si el si no va junto, es porque es un conector de contraste, ¿ok? Entonces, registra bien estos conectores, ¿ya? Sí, recuerda que no se tilda, si está solo, y si va acompañado de un adverbio de negación, van separados, ¿ya? Eso es en cuanto a los condicionales. 7. Conectores de equivalencia. Equivalencia significa igualdad, ¿cierto? Pero ¿para qué sirven? Sirven para poder estos conectores traducir el mismo contenido, expresar el mismo contenido, pero de una manera más sencilla. Por ejemplo, yo digo, los insectos son animales invertebrados. Utilizo un conector de equivalencia. Es decir, los insectos no tienen esqueleto. ¿Se entendió? Ajá. Es decir, tradujo a un lenguaje más sencillo, más comprensible o más entendible a lo que significa invertebrado, ¿sí o no? Los conectores de equivalencia traducen la información de una manera más sencilla y fácil. Conectores de orden son fáciles. Conectores de orden son como para indicar simplemente una disposición jerárquica como primero, segundo, tercero, en primer lugar, en segundo lugar, luego, después, finalmente, ¿sí? Conectores de evidencia, estos enfatizan o realzan la importancia de una información. ¿Cuáles son esos conectores de evidencia? En el punto 9 tenemos, por supuesto, obviamente, naturalmente, en efecto, sin lugar a dudas. Todos estos conectores van a resaltar una información, ¿ok? Y finalmente los conectores de ejemplificación, que estos sirven para ilustrar o aclarar una información mencionada. Tenemos, por ejemplo, verbigracia, que es lo mismo, por si acaso, que, por ejemplo, si ves por ahí la palabra verbigracia, considéralo como un sinónimo de por ejemplo, nada más. Este es el caso, también tenemos la palabra como, etcétera. Listo. Ya tienes ahí entonces los conectores lógicos más convencionales, más usuales, ¿sí? Ahora, en base a esto, vamos a utilizarlos para completar las oraciones. Mira, te voy a enseñar algo más acá. Presta atención, ¿eh? Que revisada no mata gente. La gramática dice, ¿sí o no? La gramática no es un código de leyes que señalan aciertos, delitos. Listo. Entonces, quiero que observes que en esta oración nos está hablando de qué? De la gramática. Y en la primera parte te dice lo que no es. O sea, te dice lo que no es la gramática, ¿sí o no? Hay una definición negativa. ¿Estamos de acuerdo? Hay una definición negativa. La gramática no es un código de leyes que señalan aciertos, delitos. ¿Todo bien? Ya. ¿Qué viene a continuación? Si en la primera parte te dice lo que no es la gramática, entonces a continuación te va a describir en qué sí consiste la gramática o qué significa realmente la gramática. Entonces, se dice que si la gramática no es un código de leyes que señalan aciertos y delitos, entonces la gramática que sí es un índice de consulta, advertir cómo se conduce un idioma. A ver, les voy a enseñar algo. Cuando ustedes observen, ¿ya? Voy a poner con mayúsculas. Cuando ustedes observen una definición que dice no es, ¿ya?
inmediatamente cuando quieres complementar a lo contrario, complementas con el sino. ¿Ok? En el caso de que el enunciado diga no solo, lo complementas con el sino también. ¿Ok? ¿Me dejé entender o no me dejé entender? Entonces, ¿qué te estoy enseñando aquí? ¿Qué te estoy dateando? Que el no se complementa con el sino. Y si dice no solo, se complementa con el sino también. Para este caso, ¿qué cosa dice? No es. Ah, ya. Entonces, ¿con qué se complementa? Con el sino. ¿Cómo se escribe sino? Junto. Entonces, la respuesta, dedo. Así es. ¿Se entendió? ¿Sí? Apunte ese dato, loco, ¿ah? No falla. No falla en nada. Te ayuda muchísimo. ¿Ya? Listo, local. Listo, chochera. Listo, cápsula. Avanza, Perú. Número 2. La niña tenía la indicación de pasar la llave a través de una rendija, coma, la puerta y las esteras, coma, el candado estaba en el lado exterior. Chicos, lo que estoy resaltando acá es el rastro verbal que indica la razón por el cual la niña tenía que pasar la llave a través de la rendija, ¿sí o no? Si el candado estaba en el lado exterior, esa era la razón o el motivo por el cual la niña tenía que pasar la llave a través de la rendija. Entonces, si esta es la razón, ¿tú qué necesitas acá? Si esta es la causa, necesitas un conector de causa. ¿Dónde tenemos ¿Es conectores la de C? causa? La C. Ujú. Tenemos la palabra por qué, ya que, como conectores de causa. Ahora, ¿cómo saber qué es la letra C? ¿Por qué la letra C tiene que ser la respuesta y de repente por qué no puede ser por, ¿cierto? Por la puerta y las esteras. Porque aquí hay otro rastro verbal que voy a señalar. ¿Qué es lo que dice aquí? A través de una rendija. Como dice a través de una rendija, esta frase que está entre comas se llama frase incisiva, ¿correcto? Como una aclaración. Cuando dice a través de una rendija, ¿a qué se refiere con a través de una rendija? La puerta y las esteras. Como dice a través de una rendija, la palabra precisa para esto es entre. ¿Me dejé entender o no? Entonces, ahí estamos utilizando precisión léxica. Respuesta, la C. Tercero, avanzó 2 pasos. Alzó el puñal sin hacer sombra. Consumar un delito artero, un delito astuto, vamos a decir así, y sigiloso. A ver, necesitamos aquí entonces una adición, ¿Es la ¿cierto? D? Ajá. En primer lugar, necesitamos aquí un conector de adición. ¿Por qué razón? Porque estas dos acciones, avanzó 2 pasos y alzó el puñal, son acciones, ¿no? O son, vamos a decir, secuencias, ¿no? Que hace un criminal para para concretar su asesinato en este caso, ¿cierto? Entonces necesitamos una I. Y esto que vemos aquí, en la última parte, consumar su delito arterio sigiloso, yo necesito un para o un por. ¿Qué te parece a ti? ¿Razón Un o te para. parece finalidad? Esta frase, consumar un delito arterio y sigiloso, ¿te parece una finalidad o una razón? ¿Para qué él avanza 2 pasos y alza el puñal sin hacer sombra, o sea, sin dejar rastro? ¿Para qué lo hace? Entonces la finalidad sería para consumar un delito artero y sigiloso. La respuesta es dedo, ¿correcto? El para indica finalidad, el por indica causa. Y lo que está resaltado aquí es finalidad. Último. En la número 5 dice, en la vida ningún éxito es posible. Te vuelves a levantar después de la caída. Ya, La B. observa, observa. ¿Se han dado cuenta que acá hay una relación de causa y efecto? Mejor dicho, efecto-causa. El éxito sería el efecto, ¿cierto? El efecto no lo vas a alcanzar
si es que no te vuelves a levantar después de la caída, ¿sí o no? O lo contrario, si te levantas de la caída o si te vuelves ¿Ve? a levantar después de caer, alcanzas el éxito. Y si no te levantas después de la caída, no alcanzarás el éxito. Hay una relación de efecto-causa. La respuesta, beso. Cuando es condición, ¿cómo se llaman los conectores que introducen una relación de causa y efecto? Los condicionales. Si es un condicional que le acompaña en este caso un adverbio de negación. En la vida, ningún éxito es posible si, acá viene la condición, si no te vuelves a levantar después de la caída. ¿Qué va a pasar si no te vuelves a levantar después de la caída? El efecto es, ningún éxito es posible. ¿Se entendió? Chévere. Chicos, quisiera ver como una prohibita o autoevaluación desarrolles de la 6 a la 10. A ver, tú solito. A ver, ponte a prueba. Te doy unos minutitos nada más. De la 6 a la 10.
A ver, ¿lo terminaron, chicos? Al toque nomás, al toque, al toque. Sí, pero A ver, vamos, chicos, vamos. Corremos, corremos. Estamos en un contexto de correr o morir. A ver, en la número 6. La E. la E. Así es. ¿Es la E? Excelente, excelente, muchachos. Me emocionas, me emocionas. Respuesta, enano. ¿Te has dado cuenta que hay un obstáculo que se supera, sí o no? Entonces, la bulla viene a ser el problema, el obstáculo que finalmente se supera. Dice, no dejaré de leer. Ya. Entonces, un conector de concesión es lo que se necesita aquí y el conector, por más que, les dije que también funciona como concesión. Además de, aunque, y si alguien se fijó, aun cuando, no es de concesión porque el aún se está tildando. Cuando es de concesión, el aún no se tilda. ¿Ok? Cuando dice aun cuando. ¿Ok? Entonces, descartado la D. Y en este caso consideramos la palabra o la conexión ni porque se está agregando otro obstáculo más que se logra superar. Dice, ni me dormiré hasta que no haya escuchado mi programa favorito. Entonces, el ni agrega una secuencia negativa, ya que primero acá dice, no dejaré, ¿correcto? No dejaré. Entonces, eh, hay una secuencia negativa. Ni me dormiré, dice. Acá. No dejaré de leer, ni me dormiré. Ahí está completando la secuencia. Se dice enano. En la número 7 es algo similar también. La C. La C. Ajá. Chévere, Pancita, te Sí, comenta. Muy también. bien. La 7, la letra C. Bacán. A pesar del rápido desarrollo, ¿no? Urbano, hay una idea positiva que luego contrasta, ¿cierto? Habla de que, a pesar de que hay un desarrollo urbano, la mitad de la población mundial vive en aldeas. Como hay contraste, en ese caso, los conectores vamos a decir, que contrastan y que se tienen que colocar al inicio son los de concesión. Por eso hemos considerado a pesar de. ¿Y por qué hemos considerado más con tilde? Porque estamos hablando de cantidad de personas. Como dice, la mitad de la población mundial habla de cantidad de personas. Y eso se refiere al más que lleva tilde. Si no lleva tilde más, es porque es un conector de contraste, ¿cierto? Ya está. Habiendo aclarado eso, pasamos a la número 8. Dice, los generosos dan, dice, dan, los egoístas solo aconsejan. Acá podemos ver que hay un contraste, ¿sí o no? Necesitaría un conector de contraste en el primer espacio, pero no hay en las primeras opciones de las alternativas, no hay conector de contraste. Entonces, aquí yo puedo utilizar una I, ¿ok? Porque la I es un conector de adición secuencial. Me habla tanto de generosos como de egoístas. Entonces, los generosos dan, los egoístas solo aconsejan. En otras palabras, no dan, pues, ¿sí o no? Y cuando dice acá, de consejos y aconsejados está el mundo lleno, ¿quiénes daban consejos? Los egoístas. Entonces, ¿el mundo está lleno de qué? De egoístas, ¿sí o no? Y esto que está acá, al final, ¿por qué el mundo está lleno de egoístas? Dice, hay mucha gente que cree que así, o sea, dando consejos y siendo aconsejados, cumplen con su deber. Nos está explicando o dando una razón. Por lo tanto, en la última parte necesitamos un conector de causa, ¿correcto? En el principio, una adición, la I, y en el segundo, un conector de causa. Tenemos entonces la opción A. Así es. A. En la número 9, aquí estamos hablando del capitalismo, ¿ok? Nuestro tema aquí es el capitalismo.
Y cuando dice, acá hay otro rastro verbal, el capitalismo fue acompañado, da a entender que avanzó o progresó de la mano de quién? De la concentración de tierras. Ah, ya. Entonces, como el capitalismo fue de la mano con el proceso de concentración de tierras, yo aquí estoy notando que hay una, vamos a llamarla así, pertenencia, ¿ok? El proceso de concentración de tierras corresponde o pertenece al trabajo capitalista. Muy bien, ambos trabajaron juntos, ambos se corresponden o se pertenecen. Entonces, la palabra que indica pertenencia en las preposiciones viene a ser la palabra de, ¿correcto? De. La preposición de, recuerda que indica siempre pertenencia, ¿ok? Entonces, la preocupación era de repente, profe, y la segunda parte, ¿con qué se complementa? ¿Cómo se dice? ¿Un proceso de concentración de tierras y manos de pocas familias? ¿O un proceso de concentración de tierras en manos de pocas familias? Entonces, yo necesito colocar aquí ahora la ubicación, ¿ok? El lugar. Cuando se habla de la penetración del capitalismo, que fue acompañado o que fue de la mano de un proceso de concentración de tierras, se supone que hubo una penetración. Entonces, ¿hacia dónde? Creo que ahí nos da la idea de un lugar, de una ubicación. ¿Cuál es el conector que nos indica ubicación? ¿La I o en? Tú me vas a decir en. En. Claro. Entonces, profe, o sea que de indica pertenencia y en indica ubicación, lugar. Más nada. 9 dedos. Y número 10, la respuesta es la letra dedo. Dedazo. Muy bien. Acá también hemos empezado con un conector de concesión. Aunque todos asimilan la cultura, ¿cómo que todos asimilan la cultura? Aunque todos aprenden la cultura, yo aquí estoy utilizando en la cual, ¿por qué? Porque en la cual está indicando una referencia a qué? A la cultura, en la cual han nacido las experiencias vitales. Mira, hay una coma, las experiencias vitales, eh, he puesto de dos individuos nunca son iguales. Entonces, ¿de qué estoy hablando aquí? De diversificación. Nosotros podemos asimilar o aprender la misma cultura de la cual hemos nacido, pero las experiencias de dos individuos, si nunca serán iguales, entonces quiere decir que serán diferentes. Y es así. Podemos nacer en una misma cultura, pero nuestras experiencias de vida pueden ser diferentes. Por eso también existe el cosmopolita, ¿sí o no? Puede nacer o pertenecer a una misma cultura, pero no por nacer en la misma cultura va a ser igual que todos. También él puede ser diferente, ya que le gusta o quiere conocer otras culturas diferentes a la que nació. Entonces, como les dije, de, ¿qué está indicando? Pertenencia. Cuando habla entonces de las experiencias vitales de dos individuos, indica la pertenencia de estas experiencias vitales, nunca serán iguales, indica pertenencia. Listo. Chicos, hasta aquí. Yo no sé si me dejé entender ya con la resolución de conectores lógicos. No sé si quieren que avance hasta aquí o desean 5 ejercicios más. Díganme ustedes. 5 más. 5 5 más. más. Ok, Sí. chévere, listo. Avanzamos, Perú, avanzamos. Avanzamos. A ver, chicos. Bien. En la número 11, ¿ya? Indica nuestra singularidad. País, coma. Formamos un todo con el resto, mundo. A ver, chicos, fíjense esto. Dice con el resto, mundo. Se supone que cuando dice resto, mundo, el resto pertenece al mundo, ¿sí o no? ¿Qué preposición, te acuerdas, indica pertenencia? ¿La palabra o la Del. preposición Del. de? ¿Sí o no?
Claro, no hay de, pero está del, que es una contracción gramatical, o la suma de la preposición de más el artículo el, ¿sí o no? Entonces, puede ser la opción casita o dedito, ¿sí o no? Ya, entonces, eh, ¿qué podemos decir ahí? Mira, ¿Y la D? nuestra singularidad. Fíjate ese contraste. Singularidad habla de particularidad. Y cuando dice, formamos un todo con el resto del mundo, a ver, de lo singular a formar un todo con el resto del mundo, creo que está contrastando la singularidad con lo universal. ¿Me dejo entender o no? Hay contraste. Entonces, cuando hay contraste de dos ideas y se requiere de un conector al inicio que va a contrastar, ¿cuáles eran los conectores de concesión? Entonces, ¿dónde vemos conector de concesión? ¿En la C o en la D de dedo? En la D de dedo. ¿Sí o no, loco? ¿Sí o no, loca? Habla, Coca-Cola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Está bien o no? Vamos, chicos, vamos. Cuatro más, cuatro Sí, profe. más. Chévere, chévere. ¿Sabes por qué estoy corriendo? Porque quiero, bueno, una de las razones que me alcance el tiempito para hacerles un repaso de las palabras más conocidas que he visto en exámenes, ¿ya? Y por último, este, por lo menos dictarle las claves del resto de ejercicios de conectores, ¿ya? Número 12, mira. Checa, 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 observa, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. La materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es fáctica. Ya, a ver, te la dejo ahí, ¿eh? Aplica lo que te enseñé hace rato. No es fáctica. ¿Te acuerdas quién le complementaba la frase no es? La B. Ah, ¿dijiste B de beso? ¿O dijiste D de dedo? ¿O dijiste E de enano? ¿Quién le complementa el no? Si al principio se dice un no es, entonces luego va a E, afirmar. la E, ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que le complementa el no es? ¿Te acuerdas? Acá, mira, 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 mira. y no. Claro, el Si sino. no, si no. Ya ves, ya ves. Claro, pe varón. ¿Te dije o no te dije? Y si dice no solo, lo complementas con sino también. Acá. ¿Está bien o no? ¿O crees que te estoy floreando? Claro que no te floreo, varón. Ahí está, la información. Más fácil. Te estoy dando conocimiento puro. La fija, para que lo haga más rápido también, si no. Ya está, ya. Respuesta, enanazo. Vamos, varón, vamos, varón. Número 13, número 13. Se fue sin probar el café. Ahora, ¿qué nos dice esta segunda frasecita? Sí, dice, se fue sin probar café. Apenas había tiempo. Esta frasecita apenas había tiempo. ¿Qué nos dice respecto a lo anterior? Nos está dando la razón, ¿sí o no? Nos está dando la causa por el cual se fue sin probar café. Entonces, ¿qué conector necesitas acá, en el primer espacio? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, necesitas un por qué o un conector dado que. Son conectores de causa, ¿sí o no? O utilizas beso o dedo como respuesta. Ahora, ¿qué nos dice acá? Él hiciera su siesta sagrada antes del entierro. Ya, él se fue rápido. No tomó su café por irse rápido. Pero ¿por qué se fue rápido? Bueno, uno de ellos dice, no tenía mucho tiempo. Ahora, ¿cuál era en este caso la finalidad de haberse ido rápido? Porque según él no tenía tiempo. Dice, él hiciera su siesta. Dime tú, ¿esto te parece una causa o te parece una, una finalidad? O mejor dicho, te estoy hablando, te estoy preguntando. En la B dice cómo, ¿cierto? El cómo se utiliza para comparar por igualdad, ¿sí o no? Y el Sería para para Sí, qué. qué, claro, y el para qué sería indica para qué. finalidad. Claro, La ya está. D, Dedo, dedazo, dedazo. Ujú. Entonces la respuesta en la número 13, dedazo. Chévere.
¿Se entendió, no, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale. Correr o morir. Maze Runner. Vamos. Come on. Corre conmigo. Se nos duerme la señorita Giovanna Cuadra, se nos duerme. Vamos. Ya está cansada la señorita Giovanna también. Vamos, muchachos. Dos más, por favor, dos más que por ella quiero brindar, dice la canción. Esa canción de borrachos, ¿no? Ya, Profesor, dice la Cata. en la B no hay tercer conector. Ah, ¿verdad, no? Ah, entonces ni hablar, pues en la 14 no puede ser la opción eso, ni fregando. Sale la E. Sí. Claro, la La E, respuesta en profesor. este caso, sí. Mira, aparentemente, chicos, como aquí habla de aguacero, como la lluvia, como el rocío, ¿ya? Dice, el aguacero cesó de pronto. O sea, la lluvia cesó abruptamente. Luego dice que el sol se encendió. Entonces, yo puedo decir, profe, contraste en la primera parte, pero si observamos las primeras opciones, no hay contraste. Uy, chuma. Entonces, ¿qué hacer en ese juego? Ya, en ese juego, ahí lo que haces, varona, es utilizar un conector de comparación, ¿ok? Si no tienes contraste, ¿quiénes en este caso también se encargan de contrastar o comparar algo? En este caso, el conector como. Pero cuando el conector como compara, ¿se tilda o no se tilda? No se tilda. Profe, ¿y cómo cuando se tilda? En este caso es porque está preguntando, ¿correcto? Está preguntando, ¿sí? Ya sea de forma directa o de forma indirecta. Respuesta entonces en la 14, en A. No sé si de repente no fui claro con la explicación, pero bueno, ahí se describe en la oración una situación atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Un aguacero que cesa o se detiene abruptamente. Y el cambio de clima a un sol radiante en el cielo, ¿sí o no? En la primera parte, entonces, comparamos la situación del aguacero, así como empezó, así terminó. Por lo tanto, el conector adecuado será el adverbio de modo como, ¿sí o no? Luego, se menciona, luego se menciona la consecuencia del cese de la lluvia, ¿cierto? O sea, cuando se detuvo la lluvia. ¿Cuál fue esa consecuencia? La salida del sol. Entonces el conector será I, ¿correcto? Que adquiere valor consecutivo. En este caso, la I, por si acaso, no es una adición necesariamente. ¿No, chicos? No es una adición, es una consecuencia. Tú dirás, pero profe, la I no dijo que es adición. Sí, pero en este caso, date cuenta de un detalle. ¿Te has dado cuenta que si utilizas la I, antes de esa I hay una coma? ¿Me dejé entender? Cuando la I a veces se acompaña de una coma o incluso está encerrado entre dos comas, está equivaliendo a un conector de consecuencia, como que equivale entonces, ¿ya? Ese es un dato particular que te estoy mencionando. Si la I está acompañado de un signo de puntuación o está entre dos comas, esa I no es de adición, sino es de consecuencia que equivale a entonces, ¿ya? Listo, entonces chicos, si hablamos del cese inmediato de la lluvia y la salida del sol, es evidente que aún se mantiene en el cielo las nubes, ¿cierto? Por tanto, el conector final de la preposición viene a ser con. ¿Ok? Ya está. Número 15, y con esto acabamos. A ver. Hubiera 15, dicho ¿eh? la verdad. Sí, la número 15. ¿Es la E? Ujú, la letra E. Oh, En muy la bien. 16 es la C, ¿no? En la 15 es la letra E, porque hay una condición. Si hubiera dicho la verdad, es condición, coma. Ni tú, ni esa pobre mujer. Y agrego el ni, porque estamos hablando de una secuencia negativa. Ni tú, ni esa pobre mujer, ni nadie en este pueblo, condición, en este caso, que también agrega razones negativas, ¿cierto? Y por último, yo necesito aquí un conector de comparación, ¿cierto?
ni nadie de este pueblo lo hubiera querido tanto como lo quisieron. Hace una comparación ahí. Chévere. Listo, chicos. Entonces, me dijeron 5 más. Ahí están los 5 ejercicios desarrollados adicionales que pidieron. Ahora, ¿me permiten pasarle las claves del resto? ¿Sí? Ya, profesor. Ya, Ok. profesor. Por favor. ¿Me dan permiso? ¿Me dan la orden, chicos? ¿Me permiten? Sí, profesor. Ya, muy bien. Más les vale, porque si no, no les iba a hacer caso. No, no, mentira, mentira. Estoy a su merced, chicos. Estoy a su servicio. Por ahora, ¿no? Ya. Ok, 16. Apunta, loco, apunta, loca. 16. C de cachimbo. 17. 17. 17. C de cachimbo. 18. Beso. 18. Beso. 19. Marca la C de cachimbo. Perdón, 20. D de dedo. Disculpen, la 19 ¿qué letra era? La C de cachimbo. Profe, ¿puede repetir todo de vuelta desde el 16? Claro, claro, por supuesto. 16 y 17, casa. La C de cachimbo. 16 y 17, la C de cachimbo. La 18, beso. 18, beso. 19, C de cachimbo. 20 y 21, D de dedo. 20 y 21, D de dedo. 22, 22, la C de cachimbo. 22, C de cachimbo. 23, chicos. 23 y 24. 23 y 24, D de dedo. 23 y 24, D de dedo. La D de Daniel. Así como se llama tu profe de RB. La D de Daniel. Tan dulce como la miel. Número 25. Marca la C de cachimbo. Marca la C de cachimbo. Un vaticinio para ustedes, ¿ah? Cachimbo. A ver, 26, la letra D de Daniel. 27, D de Daniel también. 27, la D de Daniel. 28, la E de éxito. Que tu examen sea exitoso. 28, E de éxito. 29, la D de Daniel. 29, la D de Daniel. Y la 30, tu vaticinio, tu predicción. La C de cachimbo. Listo, chicos. Muchas gracias, profesor. Ok, chicos. Gracias, Gracias. Ok, entonces, ¿Y ya terminó, profesor? bueno, todavía no sé por qué se están despidiendo. Yo quería aprovechar unos minutos más para indicarles las palabras que deberían repasar por si acaso. A no ser que se quieran ir, pues, ¿no? Entonces, normal, ¿no? Nos despedimos aquí y no hay problema. ¿Sí? O nos vamos, tú dirás, nos vamos, nos vamos. Depende de usted, profesor. No, Repase, profesor. repase, repase, No, repase. aún no, profesor. Repasemos. No, hay nada Ya. más, sí. Oh, chicos, quiero Ya, dormir, pues. Para repaso, prepararme ya, repaso. mentalmente. Chava, que ya me estaba poniendo la pijama, ya, carajo. No, mentira, ¿qué va a hacer? Estoy acá bien sentado en mi trono, en mi cuartiño. Ya, chicos, vamos, vamos. Repaso. Mira, sigo compartiendo la pantalla, ¿cierto? Ya. A ver, quiero que observes.
estas palabritas, ¿ya? Ya, no te olvides de esta diapositiva, estos conectores, ¿ah? Tu tareita ahí, ¿ya? Memorízalos. A ver, en la unidad 2 hemos repasado un montón de palabras, ¿ya? Que yo acá ya las tengo anotadas, ¿ya? ¿Eh? Como digo, lo que se ha trabajado en clase, de ahí debe partir, ¿cierto? De ahí deben partir las preguntas. A ver, por favor, número 1, toma nota de estas palabras. Ingenuo, sinónimos de ingenuo. Una persona muy crédula, fácil de engañar. Sinónimos, inocente, cándido, candoroso. ¿Ok? En el caso de astuto, también, que fue la respuesta, el antónimo en este caso, porque hemos trabajado en la unidad 2 antónimos. Astuto. Astuto es antónimo de ingenuo. ¿Cuáles eran los sinónimos de astuto? Sagaz, solerte, taimado, artero. ¿Está bien? Entonces, en la número 2, hemos hablado de la palabra liberal como sinónimo de generoso, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. ¿Dónde están los sinónimos de generoso que les indiqué en clase? Aquí. En la número 4, sinónimos de generoso, espléndido, manirroto, dadivoso, bueno, generoso liberal ya los mencioné, magnánimo, munífico o munificente, desprendido y pródigo. ¿Ok? Por favor, no te olvides de esas palabras. Pones ahí sinónimos de generoso. ¿Está bien? En cuanto a los sinónimos de tacaño, que en este caso sería el antónimo de generoso, pero ¿cuáles son los sinónimos de tacaño que te enseñé? Aquí están. En la opción A, sinónimos de tacaño, manicorto, mezquino, roñoso, avaro, cicatero. ¿Ok? Estas palabritas también. Tomales nota. Entonces, bueno, la idea, chicos, es que, ¿no? En las preguntas de sinónimos, antónimos, analogías y términos excluidos, es full vocabulario, ¿sí o no? Si vas a excluir un término, va a ser porque es su antónimo o porque tiene un significado diferente a lo que la mayoría de palabras indica. En las analogías tienes que identificar si la relación es de sinonimia, antonimia, ¿ok? O identificar si hay intensidad también, ¿no? Entonces, todo es full vocabulario. ¿Bien? A ver, otro sinónimo que quiero que recuerdes es lo que vemos en la 3, alternativa dedo, basto. Basto. ¿Qué cosa es basto? Grosero. Garrulo. Fíjate que no lleva tilde. Garrulo, ¿ah? Garrulo. Si no lleva tilde, grosero. Soez, vulgar, chabacano, burdo, papanatas. ¿Ya? Sinónimos de grosero. Aquí también, en la premisa de la número 3, amable. Tac, tac, tac. Fíjate bien. Sinónimos de amable. Afable, deferente, atento, cortés. ¿Ok? Le puedes agregar educado, ¿no? Si deseas, no hay problema. Estás registrando esas palabras, ¿no? ¿Qué otras palabras más quiero que repases? A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. En la número 9 se presentó invectiva. Mira todos los sinónimos que te he propuesto acá. Invectiva es un sinónimo de insulto. ¿Ok? ¿Y cuáles eran los sinónimos? Dicterio, vituperio, injuria, afrenta, agravio, filípica, catilinaria, diatriba, denuesto, ofensa, baldón. Oh my God. ¿Tanto, profe? Sí. Apréndete los sinónimos de insulto. ¿Ya?
Eh, bueno, también está invectiva, que está de más, ¿no? Y aquí los sinónimos de alabanza. Está en la letra C. Encomio, alabanza, elogio, apología, ditirambo, loor, halago. ¿Todo bien? Ya. ¿Cuál era? Acá está linda, en la número 9. Los sinónimos de invectiva, que están acá, y los sinónimos de lo que está con rojo, de encomio. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, ok. Profesor, tenemos que practicar las palabras más que están en rojo, ¿verdad? Ujú. Pero también de la que se estoy indicando acá, por si acaso. Que no se les pase. Ok, gracias. Sí, o sea, miren chicos, yo por experiencia, o sea, si no hubiese sabido vocabulario, no la hacía en este examen. ¿No? O sea, que yo tenía que estudiar full vocabulario. Ya sería criminal la persona si les pone términos que no se han enseñado, ¿no? Entonces, pero las palabras más usuales son estas, ¿no? De insulto, de alabanza, de grosero, de generoso, de tacaño, de astuto, de ingenuo, ¿no? También, ¿por qué no mencionar de acá, en el número 10, sinónimos de flaco? ¿Cuáles son los sinónimos de flaco? Enteco, canijo, enjuto, enclenque, ético con H, magro, esmirriado, cenceño. ¿Se entiende? Así es, estimados amigos. Así es, mis estimados pupilos. Chicos, desde ya de todo corazón les deseo un exitoso examen, de verdad, chicos. Que Dios les bendiga, que Dios los ilumine, que Dios nos permita que los eliminen. Yo les deseo todo lo mejor. Estoy tratando de comunicarme con mi coordinador para ver cómo es el tema, ¿no? De las preguntas, ¿sí? Todavía no me responde. Pero bueno, el ciclo pasado él y yo nos encargamos de las preguntas. Por eso estoy tratando de comunicarme. Pero bueno, por lo menos con él siempre manejamos el mismo idioma, ¿no? De plantear preguntas basado en lo que enseñamos, ¿no? Obviamente no tiene que ser igualito, pues, ¿no? Pero bueno, ahí podemos variar las premisas. ¿Está bien? Bien. Otros sinónimos, chicos. Ya, me estaba olvidando. ¿Dónde está? Ya. El sinónimo de perfidia, ¿ok? ¿Qué cosa es perfidia? Traición, deslealtad, felonía, infidelidad también puedes colocar ahí, ¿ya? Esto también. Preguntas de examen. Ah, agrega esta palabra, ¿ya? Ojo que se puede escribir con tilde o sin tilde, según la RAE. ¿Ya? Zaino o zaino, sinónimo de traidor. Y eso me hizo recordar algo. Existe la palabra sandio también. Pero eso es como sinónimo de tonto. Ya, no, nada más. Nada más, chicos. Estoy corroborando nada más las palabras que necesitas saber. Tampoco es de todo, pues, ¿no? Ya. Casi me olvidé. De esto también, chicos. ¿Se acuerdan de los sinónimos de hablador? Ahí está. Te lo apunté aparte. Sinónimos de hablador: locuaz, elocuente, verboso,
facundo, parlanchín, charlatán, fanfarrón, parlante. Y sinónimos de lacónico, que es persona que habla poco, lacónico, conciso. ¿Está bien? Por favor, no te olvides que magnánimo es sinónimo de altruista, de generoso. No sé si acá le agregué la palabra altruista. Ah, ya. Chicos, acá no puse altruista. Agregas, por favor, ya a la lista de los sinónimos de generoso, le pones la palabra altruista. ¿Ya? Si tú deseas, colocas la palabra solidario también. ¿Ya? Solidario. Ya está ahí. Más nada, más nada. Ya, chicos. Solidario y qué más. Altruista. Acá está linda, acá está. Estoy colocando exactamente aquí la palabra altruista. Chévere. Ok, muchas gracias. Ok. Para servirles, chicos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Por si acaso, sinónimos de urbano, ciudadano, civil, educado. ¿Ya? Urbano, ciudadano, civil, educado. Son sinónimos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, creo que nada más, chicos. Creo que eso sería todo. No se olviden, por favor, si es que les viene un ejercicio de antonimia contextual o de sinonimia contextual, recuerden que aquí no es que tú tienes que dar el sentido exactamente como dice el diccionario, ¿ya? Sino primero interpreta lo que quiere decir la palabra subrayada. Interprétalo. Una vez que ya interpretes el significado de la palabra subrayada, ya puedes acudir a su antónimo. ¿Ok? En ese orden, por favor, trata de avanzar. Listo, chicos. Bien, vamos a ponerle fin entonces a esta clase. Mis queridos pupilos, les deseo lo mejor, les mando un fuerte abrazo, que descansen muy bien. Y bueno, muchos éxitos en su primer examen, en el segundo y en el tercero, en todo, chicos. ¿Ya? Un fuerte abrazo, un beso de buenas noches para cada uno, una caricia con mucho respeto, ¿ya? Para cada uno. Y bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana, ¿ya? Muy buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas Muchas noches. gracias.